Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, tanto los que estéis aquí en la sala como los que están siguiendo el evento de forma telemática. Es una novedad para todos, tenemos que acostumbrarnos. Hay que ver esta situación como también una oportunidad de avanzar y de llegar a otra gente y de diferentes sitios, así que bueno, pues estupendamente. Hay que agradecer lo primero la invitación. Estaba escuchando con mucha atención la presentación del proyecto, me parece interesantísimo, una continuación muy lógica de todo lo que se había ido sembrando durante todos estos años, y la verdad es que tengamos un poco la oportunidad aquí de aportar un poco lo que también se hace desde la universidad e incluso intensificar de alguna manera esa colaboración, porque la verdad es que hay una sinergia natural, pues la verdad es que es de agradecer que contéis con nosotros, así que bueno, pues encantados de estar aquí. Es una pena que nos hayáis invitado dos, porque hubiéramos escuchado otra media hora a Juan Andrés hablar de anécdotas y de curiosidades sobre Alcornocales y todo lo que existe alrededor. Pero bueno, vamos a contar, yo voy a centrar la exposición en un ecosistema, digamos que un poco singular. También cada vez se conoce un poquito más, pero la verdad es que cuando hablamos un poco de producción micológica se nos van un poco las ideas a otro tipo de ecosistemas productores, y yo pues voy a hacer un poco hincapié en este ecosistema que es el de los jarales, que la verdad es que es bastante extendido y bastante interesante, relativamente desconocido, aunque en las últimas décadas nosotros llevamos 20 años estudiando en la red de sistemas de parcelas permanentes pues las producciones, la diversidad, hemos generado modelos, bueno, todo esto un poco que se ha comentado en la exposición del proyecto, pues también de una forma un poquito paralela y específicamente en este ecosistema pues se ha ido desarrollando. ¿Por qué? Pues por el potencial que tenía y también un poco por la ligazón que queríamos hacer a la conservación del ecosistema en relación con la conservación y la prevención de incendios forestales, que es otra de las ramas en las que estamos trabajando. Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho, voy a intentar ser breve y voy a intentar ir un poco al grano y saltar algunas de las partes para recuperar un poquitín de tiempo, porque creo que vamos un poquito pasados. Entonces, bueno, como decía, los jarales están distribuidos de una manera muy amplia en ecosistemas mediterráneos, no solamente en la cuenca circunmediterránea, sino también en otros ecosistemas mediterráneos, como por ejemplo en la costa oeste de Estados Unidos, donde tenemos colegas también, como comentaba antes Juan Andrés, pues que investigan en temas de diversidad y producción micológica, y también pues nos han comentado un poco de la existencia de estas producciones en estos lugares, ¿no? Tienen la particularidad de que se desarrollan en terrenos pues muy pedregosos, pobres, de una productividad, entre comillas, de una calidad forestal relativamente baja, donde puntualmente la producción forestal tradicional, pues digamos que podría ser relativamente reducida, y aparece de manera natural este jaral invadiendo estos espacios, dando una oportunidad, haciendo una transición a otras masas más maduras, o dando una oportunidad en sí misma como propio jaral, ¿vale? En España tenemos una superficie muy amplia de estos jarales. ¿Qué pinta tienen estos sistemas? Pues tienen una vez que se desarrollan y pues con una edad relativamente joven, pues se ve como en la fotografía pues un sistema que puede tener pues 2 metros, 2 metros y medio de altura, con una fracción de cavidad cubierta completa, casi completamente impenetrables, pues con una invasión de líquenes y de madera muerta en la parte inferior muy destacada, con una transformación de los tallos a través de la transformación de las cortezas que se reviran, es una estrategia pirofítica, también el banco de semillas. Es decir, sistemas muy altamente inflamables, con una combustibilidad muy alta, una carga de combustible muy alta, y con unos fuegos que se desarrollan en estos sistemas con una capacidad de propagación muy fuerte y una dificultad en la extensión también alta. Entonces, digamos que son hábitats muy vulnerables ellos dependen relativamente del fuego, y entonces pues están muy vulnerables a la presencia de estos fuegos. Por otro lado, su propia distribución hace que haya, digamos, transversalmente muchos sectores o muchos ámbitos que relacionen la presencia de estos incendios en este tipo de sistemas, como la actividad de los cazadores, la actividad cinegética, apicultores, ganadores, recolectores, incluso recolectores de hongos comestibles. Y eso es un poco lo que nos trajo a empezar hace estos años, hace 20 años, un poco esta línea de trabajo, en la que quisimos ligar un poco por qué los propios recolectores de especies comestibles podían estar interesados en, entre comillas, destruir estos sistemas, si eran sistemas que son los que les están proporcionando pues las especies que ellos luego están recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se pretendía un poco conocer cuál era el efecto del fuego en las comunidades de hongos, y luego ahora os voy contando un poquito con detalle lo que hemos ido haciendo, ¿vale? Bueno, estos sistemas han sido sistemas
que han sido tradicionalmente considerados como improductivos realmente, denostados, tienen que ser eliminados, tratados para rápidamente pasar a otros sistemas o eliminarlos, ¿no? Y sin embargo nosotros entendemos que pueden ser parte de una evolución y así también debe ser visto, pero puntualmente y en determinados lugares y en determinados sistemas pueden tener interés en sí mismos, ¿no? Por el interés protector, por el interés de refugio, como comentaba en esa última fotografía, contrastando una zona invadida de matorral, muchas veces jarales, con una zona más abierta, más adhesada, ¿no? Ese espacio de refugio, pero a la vez esa oportunidad, ese paisaje mosaico, ¿no? Esa oportunidad de refugio, pero zona de alimento, bueno. Esto también lo hemos visto con algunos de los tratamientos que hemos hecho en nuestras parcelas, ¿no? Valor apícola, valor medicinal, todo el tema de los aceites esenciales. Aquí en Soria tenéis el tema de CIEMAT que trabajan mucho y de una manera muy interesante en todo el tema del hada, ¿no? De la extracción el tema de la biomasa, perdón, también como una especie de uso complementario, ¿no? De estos sistemas. Y un poco hablando también de la multifuncionalidad, ¿no? Del empleo y del uso de estos sistemas de una manera un poco transversal y sumando pequeños valores que al final puedan dar una sostenibilidad a los sistemas, no centrarse exclusivamente en un único recurso, que yo creo que es una apuesta que hay que hacer siempre, como comentabas ahora con el corcho y los hongos, porque al final la gestión muchas veces va paralela, ¿no? Potenciar un recurso y a la vez potenciar otro, ¿no? Y yo creo que hay que buscar esas sinergias porque de forma individual creo que vamos a un corto plazo. Bueno. Y, por supuesto, el interés desde el punto de vista micológico. Desde el punto de vista micológico sorprende cuando tú traes gente de otros países a estos sistemas que son bastante homogéneos y con una estructura de matorral, un terrenos aparentemente muy pobres y de repente les dices que encuentras más de 150 especies de las cuales un alto porcentaje son comestibles, hay una diversidad enorme. La verdad es que la gente se queda bastante sorprendida y es bastante sorprendente. Es un paisaje relativamente poco diverso, con un nicho, digamos, estructural muy reducido y, sin embargo, la aparición de especies, de diferentes especies, es muy elevada y, bueno, de las especies que fructifican, con lo cual todavía la presencia de especies a nivel total es muchísimo mayor y la verdad es que es equiparable, incluso muchas veces superior a zonas arboladas que tenemos próximas a estos propios sistemas de matorra, lo cual es, en primer lugar, un gran valor ecológico, ¿no? Por otro lado, es un sistema forestal pues, de un corto plazo, de un corto turno. Digamos que es un sistema muy interesante porque replica lo que puede suceder en cualquier sistema arbolado. Lo que pasa es que en un sistema arbolado pues, tenemos un turno de 100, 120 o 80 años, el que se establezca, y digamos aquí se replica ese sistema, esa digamos, sucesión paralela entre la comunidad de hongos asociada al hospedante, pero en vez de un turno de 80, 100, 120 años, en un turno de 20, 25 años. Con lo cual, eso nos da una producción temprana, muy temprana, de especies de alto interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que según los suelos, por ejemplo, nosotros estamos muy centrados en los terrenos más ácidos, pues podemos conseguir producciones muy interesantes de Boletus edulis, Aereus, Cantarellus, algunas amanitas, pero en una edad muy temprana, cosa que a lo mejor en una masa forestal arbolada también se encuentra y pueden empezar a haber producciones en una edad relativamente temprana, pero las producciones ya significativas se generan en un periodo de un poco más de madurez, ¿no? Cuando pasan pues, 25, 30, 35 X años, ¿no? Y aquí podemos encontrar producciones mucho más tempranas. Entonces, en segundo lugar, en primer lugar, tenemos una gran diversidad de especies. En segundo lugar, tenemos una producción muy temprana de especies muy interesantes y muy apreciadas. Y en tercer lugar, no gestionando los sistemas en sí mismos, sino como transición a otros sistemas y viendo lo afectados que son por los fuegos, juegan un papel ecológico muy importante como transición para la recuperación del monte arbolado que podía haber. ¿Por qué? Porque digamos que si hay un reservorio de las especies micorrízicas que se agarran rápidamente a los sistemas radiculares que se desarrollan con mucha potencia en muy poquito plazo de tiempo, digamos que de esa manera esas especies micorrízicas pueden mantenerse en este sistema radicular y esta especie hace de esta manera de puente para cuando luego se haga una plantación o de forma natural haya una recuperación de la masa arbolada, entonces las micorrizas se agarren o digamos pasen a la masa también arbolada. Con lo cual, este papel ecológico de los jarales es muy destacado para evitar que se pierdan tras los incendios especies que verían un vacío de nicho y entonces desaparecerían. Entonces, es muy interesante el papel ecológico de estos jarales, incluso en esas transiciones. De hecho, nosotros animamos a veces cuando se hacen estas labores de restauración de zonas afectadas por el fuego, a no eliminar completamente estos matorrales y puntualmente dejar estas manchas para que a través de sus redes radiculares mantengan la comunidad y la diversidad fúngica. Pero bueno, lo que estamos aquí es un poco al tema de los hongos comestibles.
como os he dicho, nosotros ligamos mucho el tema de la gestión con el tema de la prevención, y eso viene ligado a la prevención, a la gestión forestal y al ingreso de recursos, ¿no? Es decir, generar nuevos ingresos o unos ingresos complementarios a través de la actividad micológica. Nosotros estamos trabajando este estudio de caso, o caso de estudio, lo tenemos muy centrado en la zona noroeste de Zamora, que es una zona muy afectada por los incendios forestales, y sabemos y todos sabéis que el poner en valor esas zonas al final hace que la gente se pueda implicar más en la conservación de las mismas, ¿no? Entonces hay que sacarle este valor añadido, en este caso a través de la micología. Aquí tenéis pues un producto pues envasado en Fradelos de Aliste. Estamos hablando de la comarca de Aliste, donde hay una producción y una recopilación de las producciones aledañas, y la verdad es que, bueno, se genera ahí un mercado muy interesante. Hay varias empresas comercializadoras que todos yo creo que conocéis, y hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es que no se saca, aunque también se hace, ¿no? Se consigue la producción en fresco y se saca a la venta en otros sitios, pero también se está empezando con una cultura que yo creo que todos apostamos por ella, que es generar el valor añadido en casa, no vender un producto crudo para que luego alguien cientos de kilómetros más allá le ponga un bote muy bonito, le haga un etiquetado, le haga algo y te lo venda aquí por un precio multiplicado por 20 o por 30, ¿no? Y eso es una cosa que es así. Tú vas a Francia, o cuántas veces hemos visto la trufa ahí en mercados franceses o italianos, que te la llevan de aquí y al final te la están vendiendo pues por un precio que está desproporcionado, porque ahí se han trabajado un poquito más también el valor añadido. Aquí este producto, la verdad es que lo veo un poco mal, pero también es una envasadora de Aliste que ya se ha molestado en embotar, en seleccionar un producto de calidad y en venderlo pues como una cosa, como un producto más premium, que deja más valor añadido y que además permite que haya un mayor tejido social, ¿no? Y de empleo alrededor del recurso, no solamente recoger y mandar en fresco a otros lugares. Este es el ejemplo también esta está en Rabanales, ¿no? Rabanales de Aliste, la Aúndez, ¿no? Aúndez, donde tienen seta fresca pero congelada, deshidratada, en conserva. Bueno, digamos que la verdad es que es un ejemplo, y ver, como nos comentaban, que ha habido años muy malos últimamente, pero ha habido años buenísimos donde han tenido gente pues casi todo el año trabajando, y decenas de personas involucradas directamente en la producción, no digo ya en la recolección y en las rentas complementarias, como comentabais al explicar el proyecto, que genera en toda la población que hay alrededor, ¿no? Entonces son ejemplos del valor que tiene este recurso. Bueno, y luego ya pues bueno, el valor que tiene a nivel ya más familiar o del disfrute del recurso, como de, bueno, pues actividades que se promueven desde aquí mismo, ¿no? Con grandes chefs que al final pues ponen un poco, nos hacen llegar un poco a toda la sociedad, ¿no? el alto valor de este producto, ¿no? Y digamos que los que estamos más cerca ya lo tenemos un poco más asumido, pero a lo mejor pues había gente que no tenía esto tan en la cabeza, ¿no? Y yo a veces cuento una anécdota, iba a decir que no me iba a enrollar, pero bueno, luego pasaré un poco más rápido. Cuento una anécdota que cuando dan el tiempo, ¿no? Y dan el tiempo en verano, te lo ligan a cómo hacen las playas, ¿no? Y cuando dan el tiempo en invierno, pues cómo hacer para la gente que va a esquiar, ¿no? Y yo oía pues un otoño dando el tiempo a este famoso uno de los canales que dan el tiempo, y decía, bueno, y entonces será un estupendo fin de semana para ir a recoger setas, ¿no? Y además recopilan fotos, ¿no? Y os dais cuenta que en la colección de fotos del otoño, pues un porcentaje significativo de las fotos están vinculados incluso al tema de la micología, ¿no? Para el público general, gente de grandes capitales, de grandes ciudades, que, bueno, pues que salen a esto. O el ejemplo, hablabas antes de Jaime y la empresa, ¿no? Pues cómo es el servicio a lo mejor a grandes empresas que en actividades de estas de coaching o de equipo, de todo esto, ¿no? Pues hacen una escapada al campo y lo que quieren es conectar con la naturaleza y con la recogida de hongos y su cocinado y bueno, pues que esto hace no muchos años era algo, yo creo que impensable, ¿no? Esto da lugar pues a la proliferación también de actividades vinculadas a todo el tema micológico, como es el tema de la micoeducación. Este es el Centro de Interpretación de Especies Micológicas que hay también en Rabanales de Aliste. Pues aquí había gente de África, gente de Estados Unidos, gente de universidades de diferentes lugares, y en un pequeño pueblo con poca población pues se reúne mucha gente de muchos lugares, que luego trae otra gente, que luego vienen colegios, que luego vienen grupos de investigación. Bueno, y no me voy a liar aquí a poner noticias, pero bueno, entonces sacan en la prensa local y regional, ¿no? Pues como un grupo de Estados Unidos viene
Y bueno, pues esto es un valor, ¿no? Luego toda esta gente come allí, toda esta gente difunde esto, toda esta gente hace que venga más gente y al final no es solamente la propia micología, sino lo que se mueve alrededor de ella, la importancia que tiene. Esto hay que hacerlo, yo creo que con una buena base fundamentada en la investigación y en la acción, porque la investigación no ligada a la realidad, pues realmente tampoco creo que aporta conocimiento y sin más. En este caso hay una muy buena sinergia entre la investigación y la acción, de tal manera que tras años de investigación, de coger datos y de ver cómo afecta a diferentes gestiones, pues al final los gestores y los responsables de la gestión forestal en estos lugares ponen en marcha métodos de gestión de estos sistemas para optimizar estas producciones, esta diversidad, en base al fundamento científico. No es, bueno, como siempre se ha hecho así, pues el business as usual, entonces seguimos haciendo así. No, si hacemos así ganamos esto, si hacemos así ganamos esto otro, tú tienes que elegir entre hacer una coma controlada o hacer un desbroce, porque de esta manera consigues esto y de esta otra consigues esto otro. Y al final la satisfacción personal que tenemos es que esas medidas, esas propuestas de gestión que están publicadas científicamente y técnicamente se llevan a cabo en el campo y ves que eso da lugar a una conservación real del recurso sostenible, que es lo que se consigue en estas zonas. Bueno, aquí como os digo, esto va, digamos que el estudio específico nuestro está un poco, es un estudio específico de largo recorrido, vincula un poco todo el tema del fuego y de la producción micológica, porque tiene que ir inherente, porque realmente este ecosistema está vinculado intrínsecamente a ambos. Como os comento, estamos trabajando en el noroeste de Zamora, porque es precisamente uno de los términos municipales donde hay una altísima relevancia de incendios forestales, pero a la vez de producción, diversidad micológica y de gente implicada en esta recolección. Hace muchos años, pues Juan Andrés, que va recogiendo el conocimiento popular, pues íbamos hablando pues, con unos, con otros, con la gente local, y al final surgió un poco esta iniciativa de arrancar, ¿no? esta línea de trabajo, que yo creo que nos ha dado muchas alegrías y creo que ha sido realmente útil para la sociedad. Se planteó a los gestores, ellos apostaron por esto, también eso es algo que hay que decir, porque muchas veces la gente no se quiere complicar mucho la vida. En este caso se apostó por poner en marcha estos proyectos, estas parcelas, esta red de parcelas permanentes que tienen un alto valor científico, y lo primero que quisimos hacer es ver realmente cuál era el efecto de los fuegos, de los incendios forestales en las producciones de hongos, ¿no? Bueno, ya, obviamente tampoco hacía falta ser muy científico para, si el fuego quema al hospedante y estamos hablando de un micorrífico, pues esto va a haber una reducción de la producción. Salió eso y claro, pues estupendo, ¿no? Fuimos a los pueblos y empezamos a comentar a la gente, pues en los teleclubs, en los centros educativos, o pues que claro, que tenían que tener cuidado, que aquí había un recurso que el Estado no podía generar ingresos y que si prendían fuego a determinados sistemas, pues esto lógicamente estaban quedando sin recursos. La hipótesis que teníamos era que podría ser que hubiera a medio o largo plazo algo distinto, pero a lo mejor podríamos ver algo desde un punto de vista en conjunto que, aunque hubiera algo distinto a medio plazo, mereciera la pena no quemar. Bueno, obviamente con un año de datos no era suficiente, hicimos varios años de datos, bueno, varios hasta 20, pero bueno, aquí saco un esquema de los primeros años y claro, lo que vimos era que en las zonas donde acababan de quemar, lógicamente el impacto era altísimo, pero progresivamente se iba recuperando, digamos, la producción. Eso era, yo creo que lo esperable. Lo que no teníamos tan claro es lo que veíamos en las zonas no quemadas. Nosotros intentamos comprobar qué pasaba en una zona quemada contra una no quemada como algo estático a lo largo de los años para tener datos. Sin embargo, no era algo estático, porque con un turno tan reducido, esa pequeña evolución en años, en este caso 3, 4, 5 años, casi cerraban el ciclo. Entonces no estábamos teniendo realmente un quemado contra un control, sino que estábamos teniendo un quemado que iba evolucionando contra un control que iba evolucionando. Y eso es lo que vimos realmente. Lo que vimos, si veis ahí en la parte de abajo a la derecha, es que en las zonas sin quemar, lo que se veía era que la producción disminuía y disminuía de una manera muy intensa cuando íbamos evolucionando. Eso nos permitió hablar, bueno, pues de este ciclo, ¿no? que hemos comentado en otras ocasiones, que hay vinculado un poco entre la jara, el fuego, ¿no? y la producción y la diversidad micológica. Y es que tras el fuego obviamente no hay nada, empieza a haber sobre todo saprófitos, al cabo de muy poquito tiempo empiezan estos micorrízicos porque el banco de semillas de los jarales es tremendo, ¿no? Y en muy poco tiempo tenemos una densidad de planta enorme con una profundidad de raíces muy alta, entonces se enganchan los micorrízicos rápidamente y eso es lo que esperábamos en esas primeras fases. Lo que no esperábamos era que cuando estábamos comparando contra planta de 20 años aproximadamente, los controles no quemados, era
que había una reducción de esa diversidad y que había una reducción de la producción. Y eso se debía, como luego comprobamos, pues un poco a que estábamos en final de ciclo. Y al estar en final de ciclo había una menor actividad fotosintética, un metabolismo más reducido, un bloqueo un poco del sistema que daba lugar a ese colapso. Y eso realmente es lo que la gente realmente estaba viendo. O sea, ¿qué es lo que estaba realmente pasando? Que los jarales envejecidos eran jarales en los que se reducía la producción, por una parte, y por otro lado, que aunque la producción se mantuviera, realmente el acceso a la producción era muy bajo, porque eran masas muy, muy inaccesibles. Entonces, lógicamente, ¿qué hacía la gente? Pues la gente, cuando llegan las masas a ese momento, pues lo que tiene que hacer es abrir la masa para acceder o quemarla para rejuvenecerla. Entonces, digamos que de una manera tradicional y muy, bueno, relativamente ancestral, lo que hacían era prender fuego en determinadas zonas. Pero eso tiene un riesgo. Si tú quemas un jaral, pues al final lo que puede suceder es que te vaya la masa arbolada próxima o que al final tú quisieras quemar unas pocas hectáreas y se te vaya a cientos de hectáreas, como ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, viendo este efecto y planteando esta hipótesis de ciclo, pues lo que vimos un poco fue que lo interesante era generar una estructura heterogénea, digamos, en estos jarales, para tener, digamos, los jarales en diferentes fases de producción, ¿no? Y reducir, por un lado, la propagación del fuego y, por otro lado, homogeneizar las producciones, porque si tú tienes un jaral en una masa muy homogénea, pues si lo tienes en producción, lo tienes en una producción muy alta, pero si entra en el colapso de producción, pues te vas a tirar también unos años con muy baja producción o muy poca accesibilidad a la producción. Teniendo un paisaje mosaico, digamos que es como una ordenación de ese territorio a nivel mosaico, donde digamos que reduces la heterogeneidad interanual porque tienes todo en todo el ciclo, digamos, ¿no? No sé si, bueno, si ha quedado claro y si no, luego preguntáis. Bueno, esto es muy interesante, pero claro, requiere un tema muy delicado que es la gestión de la propiedad. Lo que ecológicamente sería lo ideal, luego hay que gestionarlo en la vida real y tiene su complejidad. Establecimos unas parcelas permanentes para ver, vale, si queremos reducir la vejez, ¿no? Rejuvenecer los jarales, o queremos hacer la producción más accesible, ¿qué tipo de actuaciones podemos hacer, ¿no? Entonces aquí se establecieron una serie de parcelas para ver un poco qué impacto tenía pues, los desbroces puntuales, desbroces mecanizados, las quemas las quemas controladas, una serie de tratamientos que es lo que hemos ido comprobando durante pues, estos ya últimos 15 años, ¿no? Teníamos un dispositivo de parcelas, los tratamientos que se hicieron, manuales semicanizados, también una quema controlada en diferentes parcelas. Bueno, y un poco para qué resultados se podría destacar, pues hablando un poco de los modelos, ¿no? Tenemos toda esta información, bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Pues cuando ya tenemos bastante información, lo que podemos hacer es generar esos modelos. Aquí se generó un modelo, en primer lugar, tuvimos María Hernández, que salía en esa fotografía del equipo, junto con Sergio de Miguel, del equipo del Centre. En Finlandia trabajaron con el doctor Pukala, hicieron unos modelos un poco primero de evolución de la masa, es decir, cómo evoluciona el jaral después de un tratamiento, ¿no? y en función de qué tratamiento es, ¿no? Entonces aquí comparábamos la quema contra el mecanizado, ¿no? Entonces en relación con la altura, tú ves la masa y muy pronto empieza a coger altura y prácticamente a los 7, 8 años casi llega a la altura en la que va a estar en ciclo, ¿no? Y nos da igual el tratamiento que hagamos en cuanto a la altura. En cuanto a la cobertura sí que vimos una diferencia. Es decir, que sí que vimos, y esto tiene una explicación muy lógica, y hay que ir un poco a la ecología de la especie, que si a nivel de densidad de la planta, si tú hacías un desbroce, tardabas algo más, no mucho, pero tardabas algo más, algún año más, en llegar a la densidad final. Esto viene ligado a la ecología de la especie, que es pirófita, que si tú, y además lo hemos visto cuando hemos visto las quemas, hemos visto dónde se tuvo el mecanizado años después, que claro, con la quema tú lo que haces es, digamos, estimular la germinación de todo el banco de semillas, que está ahí puesta precisamente para recibir calor y tirar para adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esto lo ves con perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Pues que en las zonas donde había una quema, esa germinación era muchísimo más grande y la densidad de plantas era muchísimo más grande desde el primer momento, ¿no? Y por eso veis esa curva, como la curva negra va un poquito por la izquierda, porque fue la que fue sometida a la quema en vez de al tratamiento mecanizado. Eso va parejo al desarrollo de los hongos que hay asociados al sistema, que aunque cada hongo tenga su particularidad, si lo agrupamos en la clásica división de micorrízicos saprófitos, pues vemos estas curvas. En nuestro caso, hablando de los modelos, los micorrízicos estaban fundamentalmente afectados por la media de las mínimas de octubre. Y lo que se veía era que había un pequeño crecimiento, ¿no? Se ve como una curva relativamente normal, un poco desviada hacia la izquierda, como hay un pequeño crecimiento, y lo cual
que esté desviada a la izquierda, en nuestro caso, desde el punto de vista de la producción ecológica, es hasta más interesante, porque encontramos el óptimo incluso antes, pero vemos que muy rápidamente, al principio, lógicamente, esto es el fuego, hay un tiempo de recuperación y rápidamente empieza a crecer la curva de producción, ¿vale? Eso es lo que veíamos en los primeros años del estudio. Llegamos a un óptimo de producción en los 6, 7, 8 años. ¿Y qué es lo que veíamos en esos controles que no eran controles, sino que era la fase final de la sucesión? Un decrecimiento, que es lo que hemos visto aquí, ¿no? Cómo a partir de ese óptimo bajamos, digamos, pues eso, por ese colapso del sistema, por esa actividad metabólica, por todo esto que estamos diciendo, se produce una reducción en la fructificación. Los saprófitos tienen una tendencia totalmente distinta. Los saprófitos aprovechan el vacío de competencia y desde el primer momento invaden el terreno, porque lógicamente no están todos los micorrízicos por ahí pues, consumiendo sus recursos, ¿no? Pero cuando los micorrízicos empiezan a ocupar su nicho otra vez, los saprófitos van disminuyendo, digamos, de manera continua hasta el final del ciclo. Si vamos a los boletus específicamente, que es bueno, pues lo que os he comentado, que eso, esperar, que no sé si me paso, vale. ¿Me queda? ¿Un minuto? Estupendo. Pues vale. Si nos vamos al caso de los boletus, como hongo micorrícico, tiene la misma tendencia. Si establecemos una producción interesante, significativa, por ejemplo, a partir de los 10 kilogramos por hectárea de año, ¿qué es lo que vemos? Pues que a partir de los 7 años, bueno, realmente, si nos vamos a la curva media, vemos que a partir de los 8 años ya tenemos una producción que supera esos términos de los 10 kilogramos por hectárea de año, hasta los 20 años, donde a partir de los 20 años ya queda la cola final de la curva y ya vuelven a bajar las producciones. ¿Qué pasaría si, porque como vemos aquí, en este caso estamos con la temperatura septiembre-octubre, ¿qué pasará en un escenario donde haya algo más de calor? Nos iremos un poco hacia la curva roja. O sea, en este caso específico y en este ecosistema particular, con los datos que tenemos, todo esto hay que decirlo muy claro, porque esto de los modelos, luego también hay que... Bueno, en teoría, con estos datos, lo que hacemos es ampliar el rango de edad donde tenemos una producción por encima de lo que consideramos interesante. Vale. Lo que estamos haciendo en los últimos años también, y yo creo que es una herramienta que es útil para poder dedicar menos esfuerzo económico y de tiempo en el tema de poder predecir al final esas producciones. Esto es una variable muy interesante para meter en modelos, yo creo. Es todo el tema de el micelio en suelo. Es decir, que el micelio en suelo, hemos visto, bueno, primero hemos analizado metagenómicamente y molecularmente qué es lo que pasa en estos suelos, porque en el ambiente mediterráneo la fructificación es realmente muy limitada en comparación con lo que hay en realidad. Entonces hemos visto que amplifica en todos los tratamientos, es decir, son zonas donde el boletus está por todas partes, y lo que hemos visto que también es muy interesante es que hay una correlación estadística entre la fructificación y el micelio que hay en el suelo. Aquí lo hemos visto con los diferentes tratamientos y con los diferentes orígenes, no me voy a meter en esto, pero la idea es que es muy interesante poder saber con lo que hay en el suelo, que eso no te hace falta ir semana tras semana, año tras año, sino tú pinchas y coges y tú puedes tener una información, digamos, más fácil, entre comillas, y eso te puede permitir tener una herramienta de predicción, si ajustamos bien, a lo que luego va a fructificar, ¿no? Junto con otras variables. Hay otro punto importante, y voy a ir rematando, era un poco esto porque es un poco lo más novedoso, que es cómo influye todo el microbioma que hay acompañando a la producción y a la presencia de los hongos, ¿no? En este caso estamos hablando de las bacterias que hacen realmente una sinergia triple, es decir, está comprobado que no están solamente los hongos micorrízicos con sus hospedantes, sino que hay una interacción muy significativa de cuáles son las bacterias que hay en este sistema y cómo eso influye de una manera altísima en tanto la micorrización y los niveles de micorrización como de fructificación de los diferentes hongos. Aquí vemos cómo las bacterias a nivel de comunidad, es decir, más de 2.000 especies distintas, se unen íntimamente y significativamente a los hongos que también sacamos del suelo con más de 2.000 especies, entre comillas, especies diferentes, ¿no? Hay patrones totalmente paralelos que nos reflejan esa interacción y esa correlación. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Creo que esta es un poquito la idea principal, porque esto era un poco el desarrollo de los trabajos. Bueno, ya había terminado prácticamente. Yo creo que la idea un poco principal que hay que llevarse para casa es que para gestionar los jarales maduros lo que hay que hacer es rejuvenecerlos de manera sostenible, con una gestión sostenible, con desbroces puntuales, con quemas controladas, ¿vale?
y que la otra gestión va enfocada a los jarales que están en producción, poder optimizar la producción y el acceso a esa producción mediante esa apertura, esa disminución de densidad, ¿no? Y luego hay otra línea muy interesante. Nosotros estamos ahora en otros 2 proyectos donde estamos con esto, que es el tema de la micorrización. Ya hemos trabajado, no están aquí los resultados, con micorrización con bacterias facilitadoras y otra serie de cosas, que es el tema de poner en valor terrenos mediante la plantación de planta micorrizada de Boletus, en este caso apoyada con baterías de facilitadoras. Y por mi parte, pues nada más. Siento haber ido rapidillo, pero así hemos podido sintetizar todo. Muchas gracias, Pablo, por contarnos con tanto detalle todas vuestras experiencias en jarales. La verdad que es un tema muy interesante. Alguna preguntilla habrá para después, yo creo. Ahora mismo no tenemos tiempo.